El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron la operación militar llamada Furia Épica. Atacaron a Irán destruyendo sus instalaciones militares, destruyendo sus misiles, destruyendo su fuerza naval, su fuerza aérea, sus radares y también eliminando a sus líderes. Esto comenzó la guerra de Irán. Irán, por otra parte, se defendió mandando sus misiles hacia Israel y hacia las naciones vecinas. Han tratado de bloquear el estrecho de Hormuz, por el cual pasa gran parte del petróleo del mundo, y se han disparado los precios del petróleo y esperan que esta guerra cause problemas económicos en el mundo. Ahora, ¿qué causó este conflicto? ¿Qué dice la Biblia y la historia acerca de Irán? ¿Qué dice la profecía? ¿Y qué es lo que busca Estados Unidos? ¿Qué estrategia tiene Estados Unidos acerca de esto? Vamos a verlo y vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas según lo que la Biblia nos dice y según lo que la historia nos cuenta acerca de esto. ¿Qué causó el conflicto? Bueno, desde 1979, desde que comenzó el Estado teocrático islámico en Irán, desde que ellos se instauraron allí a través de una revolución en la cual destituyeron al Shah de Irán, entonces se empezaron a llamar a Estados Unidos y a Israel el gran y el pequeño Satán, y que su objetivo final era la eliminación, la destrucción de estos. Desde hace mucho tiempo han estado tratando de crear armamento atómico. Ellos han dicho varias veces de que el enriquecimiento de uranio lo estaban buscando con fines civiles, más bien crear plantas nucleares para la electricidad, pero en otras ocasiones ya han revelado y han dicho que sí, que ellos tienen el derecho de hacer armamento atómico para ellos. Israel, por otra parte, sabiendo que ellos lo han decretado como que van a eliminarlos si tuvieran la oportunidad, y ya lo han probado porque ellos dan apoyo de dinero y de armamento a organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah y los Houthis para que ataquen a Israel, y lo han hecho en muchas ocasiones. Así que para pruebas un botón, ya ellos tienen la prueba de que ellos están intentando destruirlos, y si adquieren armamento nuclear definitivamente los destruirían completamente. Algunos dicen que Estados Unidos no debía haberse metido en esta guerra, pues no representaba ningún peligro Irán para Estados Unidos directo, pero el hecho real es que Estados Unidos teme sentarse a esperar que pase algo como lo que pasó cuando Alemania invadió a Checoslovaquia y las naciones europeas dijeron no es conmigo, eso no es mi problema, hasta que finalmente Alemania fue un peligro para toda Europa. Nadie quiere que se repita la misma historia y no quieren esperar. Es mejor dar primero, según ellos, que dar después. Recientemente habían estado en negociaciones para ver si Irán disminuía su arsenal de misiles o terminaba con el programa de misiles, y también a ver si no buscaban el enriquecimiento de uranio, pero ellos llegaron a la conversación diciendo tenemos suficiente uranio para hacer 11 armas nucleares. Definitivamente eso no es una buena forma de comenzar una negociación, y esto concatenó en lo que vemos hoy en día. Ahora, la profecía habla acerca de esto. Bueno, no todos los conflictos que ocurren aparecen en la profecía. En términos generales sí pueden aparecer, porque la Biblia nos dice que habrán guerras y rumores de guerras. Con respecto a esto, esta es parte de la profecía. Pero la Biblia habla de reinos y conflictos con estos reinos solamente relacionados con el pueblo de Dios. Mayormente en los libros apocalípticos, del libro de Daniel y Apocalipsis, hablan del reino de imperios, pero la relación que estos tenían con el pueblo de Dios de cada uno de los tiempos.
El país de Irán, el país que actualmente se conoce como Irán, se llamaba antiguamente Persia. De hecho, eso se llamó hasta el principio del siglo XX, se llamó Persia. Cambiaron el nombre porque los locales también le llamaban Irán, y además de los persas habían otras etnias que ocupaban esa tierra y ese país, aunque los persas son la mayoría étnica de esa región. En la Biblia aparece en el capítulo 7 de Daniel, también en el capítulo 8, también se menciona en el capítulo 11, también en el capítulo 2 de Daniel aparece un reino, y era el reino persa, que había salido y había conquistado al reino de Babilonia. Había salido prácticamente de la nada y se había unido entre los medos y los persas y habían levantado un imperio, el imperio aquemenida. Daniel en el capítulo 7 lo menciona como la segunda bestia. Aparece un león y aparece después un oso. Este oso representaba a el reino de los persas. También en el capítulo 2 aparece como el metal de la plata, los pechos y los brazos de la estatua de plata. Y en el capítulo 8 de Daniel aparece como un carnero que tenía dos cuernos, uno más pequeño que el otro, representando así los reinos de Media y de Persia. La Biblia menciona que definitivamente estos reinos iban a ser sucedidos por otros después. En el caso de Medo-Persia iba a ser sucedido por Grecia o el reino macedónico. Sin embargo, dice el capítulo 7 de Daniel, versículo 12, dice que habían también a las otras bestias quitado su dominio, se les había quitado el dominio a las bestias, pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Hablando del momento en que el dominio fuera entregado a los santos al fin del tiempo, está diciendo que aún en ese tiempo la vida de estas bestias iba a ser prolongada. Al menos la posición geográfica o la nación que está formada por esa posición geográfica se mantiene hasta hoy en día. De hecho, Irak, lo que comprende el territorio de Irak, o la mayor parte del territorio de Irak, era lo que era el imperio babilónico anteriormente. Lo que es Irán hoy en día también era el imperio persa anteriormente. Por otro lado, tenemos de los otros reinos, tenemos que hasta hoy en día sí existe Grecia como nación y Italia, que es de donde sale el imperio, donde salió el imperio romano. Recordemos que las bestias, si bien representan a reinos o a imperios, también representan naciones, porque en el capítulo 8 de Daniel, cuando habla de que del macho cabrío salieron 4 cuernos, dice que de aquella nación saldrían 4 reyes, es decir, que también representan naciones. Y hasta el día de hoy estas naciones existen y existirán hasta que Cristo implante su reino, según lo presenta la profecía ahí. Estados Unidos viene siendo similar a la Roma imperial antigua. ¿Por qué digo esto? La forma en que establece su hegemonía Estados Unidos actualmente es muy similar a cómo Roma establecía su hegemonía. Roma, recordemos que originalmente era una república, así como lo es Estados Unidos de América, pero Roma iba conquistando los pueblos y extendiendo su territorio también, no solamente de la forma a través de la guerra, de las imposiciones de la guerra, sino también muchos cedían su territorio a Roma y otros se hacían estados clientes para que Roma los defendiera de sus enemigos, los más pequeños. De hecho, así es como entraba Roma en los conflictos. Ellos iban, los más pequeños lo llamaban como para que los defendiera. Ellos iban a defenderlo, destruían el imperio. Así fue que destruyó a Siria, después a Egipto, que eran las partes del imperio griego que existían y estaban fuertes. También la parte de Macedonia.
Así fue que poco a poco fue entrando en los conflictos, yendo y ayudando a los demás. Estos quedaban como estados clientes que, aunque tenían sus reyes a cargo, sin embargo tenían allí estacionados bases militares de romanos, que esto lo hacían para protegerlos y así mantenía Roma su hegemonía. Actualmente Estados Unidos tiene bases militares o campamentos o presencias militares en muchas partes del mundo. Tiene en Japón, Corea del Sur, en muchas partes de Europa, incluyendo Grecia, incluyendo Italia también, y también tiene bases militares y presencias militares en los países del Golfo, allí en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en Omar, tienen presencias militares, hay en algunos casos bases y en algunos casos lo que se conoce como campamentos, que son de ayuda a los militares de esos países. Entonces, Estados Unidos ha establecido su hegemonía mundial poniendo su presencia militar en diferentes lugares del mundo. Y el mundo, como lo vemos actualmente, depende de Estados Unidos para que lo defienda y así establece su liderazgo en este mundo. Solamente quedarían como adversarios China y Rusia, pero esto más bien lo que quieren mantener es su esfera de influencia alrededor, mientras que Estados Unidos se ha expandido a todas partes del mundo y ha mantenido a estos adversarios en jaque. ¿Por qué le comparaba a Estados Unidos con Roma? Roma estableció lo que se conoció como la Pax Romana o la paz romana. Permanecía el mundo en paz. ¿Por qué? No habían guerras con naciones externas ni conflictos entre naciones, porque Roma estaba controlando todo. Roma tenía su presencia en todas partes y entonces no había conflicto entre naciones. Era un periodo cuando Roma ni siquiera se tenía que expandir más allá de sus territorios y todo el mundo conocido estaba en paz, a menos que una u otra insurrección local, pero estaba en paz. Esto ocurrió desde mucho antes de Augusto César, desde el tiempo de la República, pero según los historiadores han dicho que mayormente comenzó el concepto de Pax Romana desde el 27 a.C., cuando Augusto César comenzó a reinar, y terminó aproximadamente en el año 180 después de Cristo. Un gran periodo en el cual había paz. Y Estados Unidos tiene un concepto de la paz a través de la fuerza, que era el mismo concepto que establecía Roma. Y en la actualidad eso es lo que se está proyectando. Se está proyectando fuerza para mantener la paz. Esa es la estrategia que Estados Unidos quiere tener para mantener su hegemonía y al mismo tiempo que haya paz. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la paz? Dice la Biblia que llegará el momento cuando el mundo diga paz y seguridad, pero entonces vendrá destrucción sobre ellos, una destrucción repentina, como de los dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. Esto quiere decir que una vez que se establezca este momento de paz y seguridad, entonces vendrá esa destrucción repentina sobre ellos. Eso es la venida de Jesús. ¿Y tú qué crees acerca de los acontecimientos que están ocurriendo? ¿Cómo esto se presenta en la Biblia? ¿Qué crees que dicen las profecías acerca de este tiempo? Te invito a estar preparado para cuando llegue ese momento puedas recibir a tu Salvador.